así como nos dan risa, así como nos generan una cuestión de entretenimiento, también se pueden volver, mi estimado Claudio, en una verdadera pesadilla. Con todo gusto, mi estimado Claudio, pues primero que nada agradecerte, por supuesto, por la invitación y por el espacio. Mi nombre es Dante Chávez García. Yo soy vicepresidente de Seguridad en Delitos Cibernéticos de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos. Soy conferencista, soy coach en temas justamente de seguridad y desarrollo humano. Ya traigo un poquito de tiempo con estos rollos, más o menos 20 años de experiencia en la impartición, por supuesto, de cursos, conferencias, talleres. Nos hemos desenvuelto en diferentes circunstancias laborales, tanto en la iniciativa privada como en lo que es el sector público. Y justamente de ahí es de donde provino esta inquietud y esta necesidad de poder dedicarme justamente a la parte de las conferencias y sobre todo en este rollo de lo que es la ciberseguridad, puesto que es un tema que ya tenemos a la voz del día, que vamos a tener por lo menos resonando en los siguientes 50 o 60 años. Entonces, pues esto es justamente a lo que yo me dedico, a brindar este tipo de charlas, de conferencias, de pláticas, de capacitaciones enfocadas a personas desde los 10 años de edad en adelante. ¿Para qué? Para que podamos nosotros de una u otra manera pues incidir e influir justamente en la parte de la prevención, que es lo que a final de cuentas yo me enfoco en todos estos temas. Ok, pues bienvenido Dante, te agradezco mucho. Ahora sí que el placer es mío de tenerte aquí Muchas gracias. y muchas gracias por haber aceptado pues estar aquí en este canal Computación para Trabajadores, que aún es pequeño, pero vamos con todo. Estamos tomando ya este tipo de charlas, invitando a personas como tú con mucha capacidad, con Muchas mucho talento y bueno, también dando a conocer los proyectos de ustedes porque pues yo sé que lo que hacen es para ayudar al mundo, a la sociedad. Y la verdad es que es muy, es de reconocerse, ¿no? Porque gracias. creo que no todas las personas se animan a hacer esto. Y sobre todo porque para poder, pues llegar a mucha gente es mucho trabajo lo que hay que hacer por atrás, ¿no? Ahora sí que Efectivamente. te he estado siguiendo. Yo sé que dicen por ahí en el mundo del internet o en el mundo de ciberseguridad se llama stalkear. Es correcto. Te he estado siguiendo porque veo que publicas muy seguido, he visto diferentes participaciones que has tenido. La verdad es que pues veo que ya tienes éxito porque pues Muchas gracias, amigo. te he visto en televisoras, te he visto en conferencias en escuelas. Y creo que lo que tú haces, pues muchas personas piensan que la ciberseguridad solamente es sistemas, es código, es de personas que se la pasan ahí encerrados, investigando solamente a través de internet. Pero Así es. creo que la ciberseguridad va más allá. Y a mí me gusta pensar que la ciberseguridad, seguramente tú también lo ves así, es que tiene que estar enfocada mucho hacia las personas, ¿no? O sea, hacia el uso del Internet, pero del otro lado, ¿no? O sea, no de este lado de las personas que son expertas en los temas, en sistemas. La ciberseguridad tiene que ver más del otro lado, de los usuarios, de las personas que a diario usan las redes sociales, las Ujú. computadoras, y que a diario se enfrentan en diversas situaciones que incluso para ellos pues son desconocidas o incluso no saben que alguien las está viendo, que alguien está stalkeando sus perfiles, que está revisando, que está viendo si está pasando por algún problema, si sus Es. hijos van a X o Y escuela, qué carro tienen, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, Así es. esta charla va a ser más para, es más sobre ciberseguridad, pero para personas. Así Sin duda que alguna, el factor humano. exactamente, el factor humano que es realmente lo más importante, pues en todos los ámbitos, ¿no? Ok, pues bien, entonces platícame un poco sobre qué piensas sobre las redes sociales. Para ti, cómo afecta o cómo beneficia la parte de la seguridad. Ok, muy buena pregunta, mi estimado Claudio, porque las redes sociales surgieron con un tema, surgieron a través de una necesidad y justamente después vino a configurarse en un gran negocio.
Una de las primeras redes sociales establecidas como tal, como lo que ahora conocemos, pues bueno, fue LinkedIn, por ahí del 2003, 2004, y posteriormente empezaron a salir ya algunas otras como Hi-Fi, como el mismo Facebook a partir del 2008 que empezó a tener mucha fuerza, pero que su origen era la comunicación, era el acercamiento entre personas, pares, en este caso porque surgió en una universidad, y era la parte a lo mejor más de ligue, más de conocer gente, y que a raíz del impacto que tuvieron estas redes virtuales, que así es como me gusta llamarles en ese sentido, porque son solamente virtuales, no podemos establecer una sociedad como tal física, pues empezó a generar un producto impresionante de comercio, de intercambio de información, que por supuesto tiene sus dos vertientes, tiene su lado bueno, el lado blanco, y tiene su lado oscuro, que es lo más peligroso y lo más riesgoso. En el lado blanco, pues es justamente esa interconexión. Tú y yo lo estamos haciendo en este momento. Tú estás en el interior de tu domicilio, estoy en el interior de la casa de todos ustedes. Y desde aquí estamos charlando, desde aquí estamos interactuando como lo veíamos antes en las caricaturas de los supersónicos. Pues bueno, ya es una realidad. Pero también por el otro lado está la parte negra, la parte oscura de, como bien lo decías tú, no sabemos quién puede estar del otro lado. Si ahorita no estuvieran encendidas nuestras cámaras, yo no sabría si verdaderamente estoy charlando con Claudio y su voz está siendo sustituida por una inteligencia artificial. O sea, hay muchas vertientes detrás de estas redes sociales que pueden causar muchos problemas. Así como nos dan risa, así como nos generan una cuestión de entretenimiento, también se pueden volver, mi estimado Claudio, en una verdadera pesadilla para todas y todos aquellos que han sido víctimas justamente de un delito cibernético que se ha cometido a través de una red social. Claro, exactamente. Ahora sí que la parte de la seguridad es muy importante y pues hay que saber usar las redes, pero creo que hay que ser muy responsables, ¿no? En qué contenido es el que pues subimos y también compartimos, ¿no? Porque al momento de compartir contenido, pues también no sabemos si lo que estamos compartiendo está generando algún movimiento pues causado por otras personas, pues, por mentes que quieren hacer un daño, porque se ha visto mucho que pues hay videos que hacen y tú no sabes con qué fin, ¿no? O a veces te tienes una idea, pero no, a veces parece divertido, pero tiene una finalidad negativa, ¿no? Efectivamente. Ok. Y luego, por otra parte, las personas pues, se quejan mucho de que ya no hay privacidad en las redes sociales. Es bien curioso porque anteriormente la privacidad era como que, pues yo me encargo de mis propias cosas, de mis propios sentimientos, de mis fotos, yo las guardo, las cuido, videos que son muy familiares, yo me las quedo y ahora no, ahora como que la privacidad se la estamos regalando a empresas, ¿no? ¿Tú qué piensas de la privacidad? ¿Realmente de quién es responsabilidad que tengamos privacidad? Definitivamente, mi estimado Claudio, de nosotros como usuarios. La privacidad en las redes sociales y en Internet no existe. Desde el momento en que nosotros estamos solicitando el servicio de una red social como Facebook, como Instagram, como TikTok, como Telegram, como WhatsApp, vaya, como todas estas que están de moda y pululando, nosotros somos quienes estamos necesitando el servicio. Y como es gratuito, tenemos que sujetarnos a unas políticas de seguridad y unas políticas de privacidad que establece la empresa. Pero definitivamente el que yo comparta una foto, un video, un estado, una publicación es mi responsabilidad. Entonces, tener la conciencia de saber que todo lo que yo suba a una red social ya no me pertenece, ya no es mío porque estoy entrando a algo que no es mío, desde ahí tiene que comenzar la conciencia. Yo veo mucho, sobre todo en Facebook, personas que de repente ponen, yo no le permito a Facebook que use mis fotografías y no sé qué tantas cosas, como si el algoritmo dijera, ay, santo Dios, ya Dante ya no me dejó usar sus fotos, cuando en realidad ellos hacen con mi foto y con mi información lo que se les da su regalada gana. La gente, como bien decías, mi estimado Claudio, no tiene la conciencia del poder que tiene una red social. No sabe que yo todo lo que publico, todo lo que busco, todo lo que me interesa en Internet, se vuelve en una cuestión monetaria para esas redes sociales, poderlas ofrecer a empresas y por eso el poder establecer campañas para posicionar productos nuevos en cierta región. Pero lo alimentamos nosotros. Entonces, para que podamos ilustrar un poquito más a detalle esta situación, las redes sociales son una vitrina y esa vitrina es una vitrina que se convierte en las emociones de las personas porque ahí queremos presumir todo.
ahí es una vitrina de los egos, así es como le denomino yo, Claro. porque las redes sociales no son otra cosa más que eso. Tú no te tomas una foto recién despertado o recién levantado, porque traemos las lagañas, traemos incluso los mocos o la cerilla todavía que se nos ve, porque pues entonces ya no vas a impactar, ya no vas a tener likes y aparte de eso todavía le metes unos 20 o 30 filtros ahí en la computadora o en la aplicación para que nos veamos lo mejor posible, porque es una cuestión de egos. Lo único que estamos tratando de hacer es demostrar que soy mejor, demostrar que tengo más, demostrar que yo viajo más, que tengo un mejor trabajo, pero en realidad solamente es eso, es una fantasía. En la propia privacidad nosotros somos quienes la manejamos y definitivamente somos al 100% los responsables de ella. Sí, perfecto. Tienes toda la razón de que pues es un lugar en donde los egos se ven muy, pues presentes, ¿no? Y de todo, de todas las personas. En De realidad, como tú todo. dices, no vas a sacar la parte fea, ¿no? Sino que sacas toda la parte que a ti te gusta que las demás personas vean y por los cuales realmente quieres conseguir likes, me Claro, encanta, más compartir, etcétera, ¿no? efectivamente. Por otra parte, digamos que hablando de la seguridad, sabemos que existen los hackers. La parte de la seguridad es muy importante y ellos son los que incluso están muy al pendientes, ¿no? De, pues, de muchas cosas, ¿no? No solamente de las redes sociales, sino de sistemas en general, de cómo se mueve el dinero, de cuestiones políticas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de los hackers? O sea, sabemos que hay hackers buenos, hay hackers malos. Así ¿Qué es. opinas de ellos? ¿Te has enfrentado con alguna situación difícil? Digamos que tenga que ver con la ciberseguridad. Sin duda alguna, mi estimado Claudio, en estos años que hemos estado laborando en este tipo de temas, pues principalmente hay una desmitificación o una mitificación del término hacker. Digo, tú y yo lo sabemos en el ámbito técnico, que un hacker es una persona que es un experto en sistemas, en programación, en redes, en computación, o sea, es una persona con unos conocimientos impresionantes. Pero dentro del término de los hackers, también, como dirían, como los perritos, hay razas y hay niveles. Están los black hacker, que vendrían siendo los más peligrosos en el sentido porque ellos buscan una cuestión económica, no como el hacking ético, que es a final de cuentas una especie como de prueba que le pones a los sistemas y le dices, oye, compadre de Banamex, aquí tienes este hueco, ciérralo o me voy a meter y te voy a jalar tu lana, ¿no? Pero las personas, la gran mayoría siempre piensa que los ataques que se dan a través de las redes sociales e internet son hackers, cuando en realidad hay una terminología impresionante, están los lammers, están los jackers, están los prackers, o sea, hay una inmensidad impresionante de personas que se dedican justamente a realizar actividades dentro de lo que son las redes e internet, que pueden ser perjudiciales por un lado, pero que por el lado bueno, pues pueden ser muy interesantes porque, por ejemplo, un jacker es una persona que persigue a los hackers malos, que son los que están contratados por el FBI, por la CIA, por la KGB, y que también son hackers, pero así es su denominación. Entonces, creo que el hacker en realidad está sobrevalorado el nombre como un delincuente cuando en realidad no lo es. Creo que es una persona con una capacidad impresionante. A final de cuentas, nosotros como usuarios finales y las mismas empresas e instituciones no somos víctimas de hackers, somos víctimas de algo que se conoce como depredadores virtuales. Y estos depredadores virtuales sí son peligrosos porque para empezar no conocen de sistemas, no conocen de computación, no conocen de informática ni de programación. Entonces ellos lo que hacen es que usan los programas del Black Hacker para dañar los sistemas. Un ejemplo muy sencillo, si tú eres dueño de una empresa y de repente, ¿sabes qué? Le dices a Dante, porque yo soy tu empleado, ¿sabes qué, Dante? Mañana te me vas de la empresa, pero yo tengo acceso a los sistemas informáticos o los sistemas económicos de la empresa, me llevo una memoria USB y me robo toda la información, la base de datos. Eso es un depredador virtual, eso no es un hacker, porque no estoy utilizando programas hechos por mí para vulnerar el sistema, sino que simple y sencillamente mi maldad que tengo aquí en la cabecita la utilizo para beneficio propio. Sí, exacto, totalmente, tienes toda la razón, porque los hackers, pues existen diferentes tipos, como tú lo dices, diferentes razas. Así es, Los hackers, los black hackers son los que supuestamente son los más peligrosos porque se dedican a cosas que no van de acuerdo con lo que espera o se espera que es legal. Y por otra así es, parte, los white hackers, que son las personas que se supone ayudan a las empresas, en este caso los hackers éticos, y que tienen así es. conocimientos especializados, como tú dices, de programación, de muchos otros
tipos de sistemas, otro tipo de conocimiento especializado, pero un hacker es solamente una persona experta en programación, o incluso podríamos decir que un hacker puede ser un contador, una Sin persona que duda, es experta en los números, en las cuestiones fiscales, entre otras cosas, ¿no? efectivamente. Ajá, exactamente. Entonces, pues creo que hay que empezar a desmitificar toda esta parte de que el término hackers se refiere únicamente a las personas que hacen mal a las personas y a las empresas, pero pues ya ahorita pues, sabemos que no, que existen diferentes términos y como así como existen diferentes profesiones para cada una de las personas, lo mismo para los hackers, ¿no? Se dividen en Efectivamente. diferentes, pues digamos que actividades, por así decirlo. Exacto, como si fueran razas, a final de cuentas. Están las razas de los genos, de los Anunnakis, de los grises, y obviamente de los que a final de cuentas le hacen un bien a la sociedad, pero pues, a final de cuentas son básicos en esta cuestión de la ciberseguridad los hackers. Sí, exactamente, la verdad sí. Y platícanos qué es el ciberacoso, o sea, cómo empiezas a saber o cómo identificas cuando ya se está volviendo un ciberacoso y cuando no lo es, porque a lo mejor conoces una persona en internet y pues porque te llevaste bien, no sé, porque te vendió algo, o porque te gustó un Ujú. post que puso o un video y por alguna u otra razón pues te pusiste en contacto con esta persona y cómo es que puedes detectar el momento en que ya esa confianza que en un principio existía se convierte ahora en ciberacoso. Maravillosa. Es una pregunta muy buena, mi estimado Claudio. Hacer, obviamente, también la parte puntual de que existen muchos tipos de ciberacoso. Está desde el ciberacoso sexual, el ciberacoso psicológico, está el ciberacoso bullying, como se le llama, o el famoso cyberbullying. O sea, hay diferentes niveles. Pero en cualquiera de esos acosos hay una característica que es homogénea. Es decir, cuando a mí ya me está molestando, cuando a mí ya no me está gustando, cuando yo no me siento cómodo, cuando es algo que se sale fuera de los cánones de mi respeto y mis límites, ya lo puedo considerar acoso. Desde el vendedor que te está insistiendo y mandándote a cada rato por WhatsApp sus catálogos cuando le dijiste que no quieres, eso es un acoso. Yo ya le dije que no quiero y ahí está, friegue y mandándote sus catálogos de todo lo que gustas y mandas. Ajá. Desde la persona que te invita a salir y tú ya le dijiste que no, que tienes compromiso, etcétera, etcétera, y sigue insistiendo y a ti ya te molesta, eso ya lo podemos nosotros empezar a tomar como un acoso. Entonces, va a Ok. depender sí, de cada una de las personas, pero digamos que ese es el factor homogéneo que generaliza a todos los tipos de acoso. En el momento en que yo ya no me siento cómodo, ya puedo considerar que es un acoso. Ah, ok. Ok, al final empieza desde el momento en que tú no estás aceptando esa invitación, por ejemplo, no estás de acuerdo con que te sigan insistiendo en venderte algo, etcétera. Efectivamente. Ok, perfecto. ¿Existen niveles en el acoso? Sí, existen niveles, mi estimado Claudio. Los niveles van desde lo sutil hasta lo extremo. Mm. Lo sutil, digamos, vamos a poner el ejemplo de lo que es el acoso sexual a través de las redes. Ajá, El exacto. acoso sutil es cuando, por ejemplo, contactan a una chica, vamos a poner el caso de los hombres, que te gusta y que le dices, hola, preciosa, buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya desayunaste? Ese es como un tipo de acoso muy sutil porque te quieres hacer como que el interesante, como el caballeroso. Pero cuando la persona ya no te está haciendo caso o definitivamente no te está haciendo caso, empieza a subir el nivel del acoso, porque a lo mejor ya te bloqueó de tu cuenta y tú creas una cuenta nueva. Te haces pasar por otra persona suplantando la identidad de alguien más para seguir con esa insistencia de querer conocer a esa persona. Y cuando de plano ves que no hay entrada para poder tener a lo mejor una cita de manera física, lo que comúnmente empiezan a hacer es que empiezan a mandarte cosas, comúnmente son fotografías desnudas o de Ah, pornografía, o bien hacen una fotomontaje con el rostro de la chica, las ponen en cuerpos desnudos de otras mujeres y les empiezan a decir que si no aceptan una salida, pues que obviamente van a empezar a subir la información y que las van a quemar. Entonces, la bronca es que las personas que realizan este tipo de actividades no saben que están cometiendo un delito y es un delito grave.
que gracias claro, a Dios ahorita ya está tipificado, pero digamos que esos son como que los niveles. Empieza desde un simple saludo hasta la parte ya de querer un contacto físico, pero es un contacto físico agresivo con la persona. claro, ok, perfecto. Muchas gracias, eso es muy importante saberlo porque hay muchas personas que incluso le tienen miedo a, pues, cuando empiezan a recibir ese tipo de mensajes incómodos, tienen miedo como a denunciar, ¿no? En este caso, ¿existe algún lugar donde se pueda denunciar, donde pueda uno como sentirse protegido de este tipo de situaciones? Sin duda alguna, claro que sí, mi estimado Claudio. Hasta el año 2020, que en el estado de Morelos, por lo menos, y a nivel nacional, se aprobó algo que se conoce como la Ley Olimpia. Ya de por sí en nuestro Código Penal del Estado teníamos tipificado la parte de violación a la privacidad. Eso, digamos que protegía hasta cierto punto a los usuarios de Internet, sobre todo a las mujeres. Pero la Ley Olimpia vino a proteger ya de una manera mucho más específica este tipo de conductas. Lo que nosotros tenemos que hacer es un procedimiento muy sencillo. Lo primero es no borrar información, es Ajá, decir, no bloquear a la persona, hacer captura de pantalla de todo lo que nos está ocurriendo, horarios, si es por teléfono, el número telefónico, si es por el perfil, qué perfil es, qué página es, o sea, todo tener todas las pruebas para posteriormente realizar un reporte o levantar un reporte. Este reporte se realiza al 088 de la Guardia Nacional o al 911. ah, ok. Ahí se tiene que solicitar en ambos números hablar con la policía cibernética. Ya por ley, también en cada uno de los estados de la República tenemos que tener una unidad de policía cibernética. Ah, Ojo, no perfecto. es una denuncia, solo es un reporte. Una vez que levantemos el reporte, ellos nos van a dar un numerito, que es justamente ese reporte que nosotros acabamos de realizar, y con eso acudimos a la Fiscalía del Estado a presentar una denuncia por violencia digital, así se conoce. Y en esa parte de lo que es la violencia digital, ya en la declaración que le demos al Ministerio Público estaremos estableciendo que es una cuestión de acoso o ciberacoso. Pero digamos que este es el procedimiento que tenemos que hacer y que por supuesto ya las instancias como las policías estatales, la Guardia Nacional, próximamente seguramente la Marina y el Ejército, porque si se aprueba la ley de ciberseguridad nacional, ya ellos también tendrán esa facultad, pues tendremos más instituciones que nos puedan apoyar a nosotros como usuarios, pero a final de cuentas la única institución en cualquier parte de la República Mexicana que puede levantar una denuncia como tal es una fiscalía. Ah, perfecto. Muchas gracias. Al contrario, Sí, porque esta información que estás compartiendo es muy valiosa y pues necesita más difusión para que pues todas las personas que necesiten pues hacer un reporte sepan en dónde hacerlo, ¿no? efectivamente. Ok. Y luego, en este mundo del internet, ¿a quiénes son los que hay que cuidar más? O sea, ¿quiénes son las personas más vulnerables? Ok, hay dos factores y dos sectores muy interesantes en esta pregunta, mi estimado Claudio. Comúnmente pensaríamos que son los menores de edad. Y sí, ellos están segmentados dentro de un grupo vulnerable para los ciberdelincuentes, en este caso llámese depredadores virtuales, porque a los niños no los va a atacar un hacker. O sea, es lo más ilógico que muchas personas en las escuelas me dicen mucho los chavos de secundaria, oiga, es que me hackearon y yo, cálmate, compadre, si no eres Carlos Slim, o sea, piensan que por sus conversaciones ya los hackearon cuando en realidad solamente son víctimas de un depredador virtual. Pero este segmento de población que son los menores de edad, son víctimas de un cierto tipo de delito, es decir, es un delito más del orden psicológico, del orden emocional, que del orden económico. Si a mí me dices en este sentido, ¿quiénes son los más vulnerables? Yo te puedo decir que son las personas que no tienen conocimientos en cuestiones tecnológicas. Los chavos de esta edad, los chavitos, son tecnológicos al 100%, pero los adultos mayores y aquellas generaciones que estamos en los 40, en los 50, que tuvimos que pasar de la cuestión análoga a la cuestión digital, somos los más vulnerables porque nos engañan de una manera muy sencilla. Desde la parte tecnológica, con links que son maliciosos y que no percatamos o no nos damos cuenta que es una página falsa, y el otro que es más riesgoso y de lo que yo atiendo más en la parte de las asesorías o los coaching en materia de ciberseguridad, que es la parte psicoemocional. Ah, Atiendo a las semanas y de verdad, por no mentirles, por lo menos 3 a 4 personas diarias que son víctimas de personas que las están enamorando a través de Facebook, a través de Instagram, que les están diciendo que están muy bonitas, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión psicoemocional es una de las más
pero más usadas por parte del ciberdelincuente que se le conoce como ingeniería social para poder vulnerar a las personas. Entonces, yo te puedo decir que el sector de los 40 en adelante es el más vulnerable en lo que es Internet y las redes sociales. Ah, ok, ok. Sí, de hecho, fíjate que qué bueno que tocas el término de ingeniería social, porque realmente las personas que hacen este tipo de engaños, de ciberacoso, usan mucho pues nuestras propias palabras, ¿no? O usan aquellas palabras que la mayoría está esperando escuchar, ¿no? Como por Ah, sí. ejemplo, te deposité 5 millones, no sé, te ganaste un auto, Sí. cosas de ese tipo, ¿no? Como incluso cancelamos tu cuenta de Gmail, de Hotmail o tu cuenta bancaria. Necesitas dar clic en este link para poder restablecerla, etcétera, ¿no? Así es, Entonces, efectivamente. las personas que están del otro lado de la pantalla que hacen eso son muy, muy inteligentes y realmente han estudiado el comportamiento de las personas y sí, Ujú. hay que tener mucho cuidado, hay que saber en dónde dar clic, hay que saber qué compartimos, hay que saber, incluso a veces decimos nosotros o creemos que debe ser de sentido común, pero creo Sí. que no siempre las personas piensan primero en eso, ¿no? Sino dicen, ah, me llegó un regalo, ¿no? No sé, y se comunican al número para ver en dónde pueden recoger el regalo, ¿no? Pero no se ponen a pensar que no participaron en una rifa, que la persona que está regalando eso, pues ni siquiera la conoce, nunca han tenido contacto con esta persona y muchas otras cosas que seguramente tú conoces que son Sin duda. indicadores de que pues es una estafa, ¿no? Efectivamente, por eso, inclusive por eso yo manejo el hashtag a un clic del peligro. Porque es así de fácil, mi estimado Claudio. Estás a un clic de meterte a un link que no es bueno, estás a un clic de aceptar a una persona en tus redes sociales que te va a hacer un infierno, estás a un clic de descargar una aplicación que va a ser invasiva. O sea, a un clic de distancia estamos del peligro dentro de lo que es Internet y las redes sociales. Exactamente, y tienes toda la razón. Me encanta de hecho ese eslogan o esa frase que ocupas, porque en realidad es eso, es un clic, ¿no? Un clic Nada donde más. puede cambiar tu vida totalmente. Efectivamente. Ok. Y bueno, pasando a otra pregunta, ¿quiénes, o sea, quiénes proporcionan la información a los ciberdelincuentes o de dónde ellos obtienen esa información? Correcto. Hay dos, digamos, alimentadores de información para los ciberdelincuentes, mi estimado Claudio. El principal somos nosotros como usuarios convencionales, con todo Ok. lo que publicamos ya es información, incluso una simple fotografía, lo que las personas ni se imaginan, con una simple fotografía, el ciberdelincuente, el depredador virtual, ya te está leyendo, ya está haciendo una radiografía tuya. Y por el otro lado están los ciberataques por parte de ciberterroristas, por parte de hackers o grupos de hackers, black hackers negativos o negros, que obtienen la información y las bases de datos y que genera justamente que tengan tu información. El caso reciente en México que hackearon a la Sedena, otro de los casos Banamex, que también le dieron hasta por debajo del agua porque se llevaron bases de datos con información muy sensible de los usuarios. Entonces, estamos hablando de que son dos factores o dos alimentadores de esa información para los ciberdelincuentes. El primero es responsabilidad nuestra y el segundo pues ya es justamente lo que tiene que ver con los sistemas de seguridad que tienen las instituciones en donde nosotros depositamos nuestros datos. Ahí sí ya es Sí. una responsabilidad externa, pero a final de cuentas esos dos son los alimentadores. Sí, exacto. O sea, creo que las dos fuentes somos nosotros, como dices, las otras las empresas, y las empresas se supone que tienen la obligación y tienen toda la tecnología para poder evitar ese tipo de robos de información, ¿no? Es correcto, pero el factor humano es el preponderante, mi estimado Claudio. Sí, En lo que fue exactamente. el robo de la base de datos en 1999, no, perdón, en el año 2009, de lo que fue el Instituto Federal Electoral, fue una persona. Fue un ataque cibernético. La persona extrajo en un disco duro toda la base de datos del Instituto Federal Electoral y después la podías conseguir tú en Tepito por una módica cantidad. Entonces, ahí, por más que tuvieran firewalls, por más que tuvieran DNS, por más que tuvieran cortar, lo que quisieras poner tecnológico, no sirvió de nada si la persona como usuario final fue el que se llevó la información. Y justo hace mucho tiempo escuché esa parte, ¿no? Que realmente el eslabón más débil
es el ser humano, ¿no? O sea, Sin duda, y va a seguir siendo. exactamente. Muy bien, perfecto. Pues gracias por responder esa pregunta tan bien Claro. como lo has hecho con las anteriores. Y por otra parte, pues vamos a continuar con ¿qué tipo de información se puede conseguir en las redes sociales? O sea, una persona que tiene malas intenciones entra a Facebook, empieza a revisar perfiles. ¿Qué tipo de información pueden conseguir que te comprometa a ti como persona y que te ponga en peligro? Así de sencillo y de fácil. Todo. Como lo decíamos en la pregunta, unas preguntas anteriores, el ego nos gana, mi estimado Claudio, y entonces nosotros no somos precavidos desde el momento de configurar, por ejemplo, nuestro propio dispositivo móvil y tomar la foto y no saber que para configurar nuestras fotografías hay que meternos a la camarita, hay que configurar, quitarle el geoposicionamiento y quitarle otros filtros. Y entonces el delincuente con una simple foto va a utilizar un programa de descompresión de los metadatas, ¿Ah? que los metadatos no son otra cosa más que el rastro de dónde se tomó la foto, el teléfono, la ubicación, la georreferenciación, y desde una simple foto el delincuente tiene acceso a nosotros. Entonces, verdaderamente todo lo que nosotros publiquemos desde una simple palabra, desde una simple frase, desde un estado, desde un emoticón, desde una canción, ya está dando una radiografía a lo que son los ciberdelincuentes. De este lado se los pongo de una manera muy sencilla. Mi papel como especialista en esta parte de la ciberseguridad del factor humano, no del factor tecnológico, sino como el factor humano, mi funcionalidad es pensar mal. Mi Sí, funcionalidad es pensar de una manera maliciosa, de todos, ¿eh? ¿Para ajá. qué? Para que yo pueda desarrollar estrategias de prevención y decirle a la gente, hey, aguas, por aquí te pueden pegar por esto, por esto, por esto y por esto. Y aún así voy 2 pasos atrás de los ciberdelincuentes, porque ellos tienen verdaderamente una mente perversa que ve más allá de lo que posiblemente yo alcance a ver. Por eso siempre les digo a las personas que el 90% de los delitos se pueden prevenir. 90%. Pero para eso hay que prepararse, hay que meterle un poquito a la información, hay que informarse, hay que buscar contenidos y sobre todo también utilizar la tecnología que tenemos a la mano como antivirus, como VPNs, cosas que nos van a ayudar justamente como usuarios convencionales de la tecnología, pero que lamentablemente muy pocas personas hacen caso de esto. Sí, exacto. De hecho, eh, más o menos nosotros siendo un poco expertos tal vez en Un tecnología, poquitito. realmente tomamos ciertas medidas de seguridad, pero no son suficientes, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar cómo es que una persona que apenas si sabe usar la tecnología, digo, qué bueno que están aprendiendo y qué bueno que se están actualizando y qué bueno que pues se van adaptando, ¿Sí? pero es preocupante saber que como no tienen ninguna medida de seguridad, pues es como dejar la puerta abierta, ¿no? De tu casa. Sí. Que entre Efectivamente, cualquier dejas la persona, ¿no? puerta y las ventanas y todo, ¿eh? O sea, hasta les dejas la llave pegada. Y es justamente lo más importante porque aquí estamos hablando de usuarios de diferentes edades y que justamente por esta falta de información, como bien lo dices, mi estimado Claudio, pues es el factor más vulnerable y es el centro por donde el delincuente pasa como por su casa. Exactamente. Pues bien, entonces vamos a continuar. Adelante. Eh, ¿Te ha tocado alguna experiencia de estafas? Y bueno, antes de responder, platícanos qué son las estafas en Con todo Internet. gusto, sin duda alguna. Ok, hay que diferenciar la estafa del fraude. Ah, La estafa tiene que ver con la cuestión económica, tiene que ok. ver con dinero de por medio. El fraude, estamos hablando que tanto tiene que ver con el dinero, pero también tiene que ver con el producto. Ejemplo claro, yo le compro a Claudio una computadora y cuando me llega mi paquete me llega una tabla de madera. Ajá, Esa no es una estafa, ese es un fraude, porque ok. no está cumpliendo con lo establecido. Pero si, por ejemplo, Claudio me dice, Dante, te vendo esta computadora, apártamela con 5,000, se la aparto con los 5,000 y Claudio se me desaparece, es una estafa, porque es una cuestión económica de por medio. Entonces, las estafas son de lo más convencional y los fraudes dentro de lo que son las redes sociales. Nos ha tocado N cantidad que yo creo que no terminaríamos ni en 2 años, así de exagerado lo digo, de verdad, Sí, no terminamos ni en 2 años diario hablando, mi estimado Claudio, de los casos que nos ha tocado atender justamente con las estafas, ajá, porque hay de diferentes tipos. Una de las más, digamos, fuertes que está, se llama la estafa del amor. Es de lo ajá, que más pululan en las redes. Y la estafa del amor tiene que ver con personas que enamoran
a personas vulnerables, hombres o mujeres, y en el momento en que las van envolviendo en esa cuestión psicoemocional, les empiezan a pedir cantidades de dinero, que porque se enfermó sus hijos, que porque los corrieron, que porque chocaron, que porque N cantidad de cosas, y estamos hablando que estafan a través de lo que es la parte del sentimiento. Para mí esta es una de las más denostantes y les voy a decir por qué. Porque abusan de la necesidad de afecto y de cariño de una persona para poderla vulnerar. Entonces, no le estás quitando el dinero a un super multimillonario, estás quitándole el dinero a una persona que dice que te está amando o que se enamoró de ti y que justamente por ese supuesto amor es que tiene la confianza de darte ese dinero. Entonces, para mí esto es de lo más lamentable, pero también es de lo más recurrente, mi estimado Claudio. Es muy complicado que las personas te entiendan. Cuando a mí me buscan para asesorar, le digo, es que ese famoso piloto que te está enamorando ni es piloto, ni se llama George, no se va a venir a casar contigo. Ellos piensan que les está rompiendo el corazón, o estas personas dicen, oye, es que es por envidia. No, para nada, es porque ya conocemos del tema, pero créeme que de eso es de lo que más pulula y de ahí, podríamos soltarnos a hablar de estafas y de fraudes como no tienes una idea, porque también para empezar son de los delitos que más se denuncian a nivel nacional y a nivel internacional. Wow, o sea, aparentemente las estafas son pocas, pero ya estando en este rubro, creo que te enfrentas con infinidad de situaciones como las comentas. Y creo que Sí, esto del enamoramiento es muy común, ¿no? Como lo dices. O sea, es de los más comunes porque, no sé, te puedo decir porque lo he escuchado en diferentes situaciones, en las noticias, en todos lados, ¿no? En las redes sociales se ve mucho y también, pues creo que siempre ha sonado este tipo de estafas, ¿no? Que exacto. comentas. Perfecto. Luego, por otra parte, tenemos una pregunta muy importante. ¿Se necesita ser experto en computación o en sistemas para poder protegerse en Internet o en las redes sociales? No, para nada, mi estimado Claudio. Creo que tanto tú como yo, que tenemos un poquito de experiencia en este tipo de situaciones, sabemos que no necesitamos ser expertos, pero sí necesitamos ser personas conscientes. Creo que aquí se habla más de la conciencia que del expertise. Porque, por ejemplo, un antivirus, yo no lo configuro, o sea, yo no sé la programación y los cables que trae por dentro el antivirus, sino que a final de cuentas es simple y sencillamente comprarlo, gastarme 200 pesos en un antivirus que me va a proteger durante todo un año mis dispositivos y con eso ya estoy siendo, entre comillas, un poquito responsable. Lo otro es saber, por ejemplo, identificar perfiles falsos, páginas falsas, links falsos, publicidad engañosa, que no requiere de otra cosa más que pues acudir a un seminario, acudir a una conferencia, acudir a un curso en donde personas que nos dedicamos a esto les compartimos esa información. Entonces, básicamente es más una cuestión de voluntad y de conciencia que verdaderamente de expertise en el tema de computación. Digo, que no está por demás quienes se quieran especializar, bienvenidos, porque esto apenas empieza con la computación cuántica que se nos viene, con lo que son todos los sistemas de inteligencia artificial. Va a hacer falta muchísima gente, pero hay que tener también vocación para este tipo de temas. Sí, exactamente, digo, es muy importante. Y realmente la inteligencia artificial viene a cambiar muchas cosas, porque a través de la inteligencia artificial se pueden hacer infinidad de actividades que, bueno, yo he estado trabajando un poco con inteligencia artificial y me he ¿Ok? dado cuenta que realmente puedes hacer de todo, o sea, todo, todo, ya Neta. no hay límites y mucha gente le tiene miedo a la inteligencia artificial. Realmente no hay que tenerle miedo, más bien hay que aprender a usarla, hay que convertirnos en el amigo de la inteligencia artificial para poder sacar provecho, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Y por otro lado, ¿cómo se puede proteger a un niño o en general, o sea, a nosotros, cómo protegernos de a un ciberataque, a un ciberacoso, no sé, Perfecto, claro cosas que de sí. ese tipo? Primero que nada, con la parte de los niños, mi estimado Claudio, lo más importante es hablar con ellos, Ajá. hacerles entender que para empezar hay políticas de seguridad y de privacidad en las redes sociales, que la gran mayoría de ellas nos dicen que un niño o un menor de edad no puede tener una red social antes de los 13 años. Es decir, ahí papá y mamá tenemos que ser conscientes. Y si les vamos a dar la oportunidad de tener una red social antes de los 13 años, los administradores de esa red debemos de ser nosotros.
Ajá, Nosotros tenemos que monitorear, tenemos que estar pendientes de lo que estén haciendo, segmentarles los horarios en los cuales ellos pueden estar atendiendo esas redes y también codificar, en este caso, las páginas, las palabras y todo lo que viene siendo el lenguaje que se va a manejar dentro de esas redes para evitar al máximo que puedan ser vulnerables. Hay una herramienta maravillosa para los padres de familia que se llama control parental, ajá, que es algo excelente para instalar en los dispositivos de los chavos, ya sea tableta, ya sea teléfono, ya sea laptop, PC. Nosotros podemos instalar este programa que lo que hace es que es un programa espejo. Es ok, decir, yo instalo la parte del cliente en el dispositivo de mi hija o de mi hijo y ajá, yo tengo la parte del administrador y desde ese programita o desde esa aplicación yo puedo ver qué hace, cuánto tiempo está en internet, a dónde está entrando, qué es lo que está chateando. Muchos dicen, es que es una cuestión invasiva. A ver, perdón, si es menor de edad, es mi casa, mis reglas. sí, No es su teléfono, yo se lo compré, yo le pago el internet. Cuando ese chavito se pague su teléfono, se pague su internet, ya es su rollo. Pero aún así, mamá y papá, tenemos una responsabilidad porque dentro del Código Penal a nivel federal está algo que se llama omisión de cuidados. Y si nosotros como adultos estamos cayendo o incurriendo en una irresponsabilidad en cuanto a la educación, formación y manejo de nuestras hijas o nuestros hijos, estamos cometiendo un delito. Y en claro, el caso de los adultos es una cuestión diferente, porque muchos han utilizado los controles parentales para espiar a la pareja y que esto se convierte en un delito, tanto informático como cibernético. ajá, Pero ahí lo más importante, mi estimado Claudio, es dos cosas básicas. ¿Para qué y por qué? ajá, ¿Para qué usar las redes sociales y por qué usar las redes sociales? ok. De ahí se deriva absolutamente todo. Si yo sé por qué uso las redes sociales y para qué las uso, no hay ningún problema, porque entonces no voy a tener broncas en cuanto a la información que yo publique o que yo comparta. Pero si no soy consciente del por qué y el para qué, entonces sí, estamos siendo personas que vamos a ser muy posiblemente vulnerables. Sí, exactamente. Sobre todo, creo que entendimos mal el uso de las redes sociales, ¿no? Porque todos las usamos para el chisme, ¿no? Pero Así las es. redes sociales tienen una cierta ventaja que podemos hacer, pues, su uso, pero a nuestro favor, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, en tu caso que, pues, ofreces tus servicios de conferencias, coaching, etcétera. Y, pues, creo que esa es la manera más correcta de usar las redes sociales, pues, de hacer un buen uso que se Así pueden es. usar para negocio o para educación y creo que pues en eso debería de quedar, ¿no? O informativo, pero pues creo que comprendimos mal el uso de las redes sociales, nos aprovechamos se supone que iban a cortar la brecha de comunicación, pero las entendimos mal, ¿no? Entonces, qué Es bueno que correcto. pues cada uno decida cómo usarlas, al final es su responsabilidad, pero también pues que sepan que toda la información que se sube ahí es pública, ya Sí, no es como que, ah, yo subo mi información y yo decido a quién sí le doy permiso y a quién no, y qué contenido uso que no me comprometa. Sin embargo, hace rato comentabas, ¿no? Que decías que tú no dabas permiso el uso de tu información a la red social, ¿no? Pero ajá, también, por otra parte, nosotros somos usuarios de información que no es nuestra, ¿no? Porque, por así ejemplo, es. al compartir información que no sabemos si es real o no es real, a cuando usamos música de personas que son artistas y que dicen, ponen una leyenda, ¿no? No cuenta Sí, con los derechos de autor, ¿no? No lo uso para fines comerciales. Sin sí, embargo, pues al final, desde ese momento de reconocer que no cuentas con los derechos de autor, estás diciendo que estás infringiendo precisamente los derechos del autor. efectivamente. Muy bien, muy bien. Pues continuemos entonces. Creo que ya platicamos sobre cómo proteger a los niños, a los adultos. Parte de eso son las medidas que también se deben de tomar para no ser vulnerables. Y Ujú. qué hacer cuando una persona se encuentra amenazada. Interesante. Eso es algo muy interesante, mi estimado Claudio, porque aquí vienen dos factores preponderantes. Lo primero es que entendamos que la persona está en un papel de víctima. Ajá, Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es primero creerle que está en ese papel de víctima para poder ayudarle o apoyarle en su problema de esa naturaleza. Y lo segundo es analizar el tipo de riesgo o el tipo de peligro en el que está.
Ok, porque también las personas a veces por ese desconocimiento, por la falta de precaución, muchas veces piensan que todo es negativo y que todo a final de cuentas es algo que les está causando daño cuando en realidad nosotros fuimos los que entregamos esa información. Cuando estamos hablando de extorsiones, sextorsiones, cibersecuestro y ese tipo de temas, estamos hablando de que son cuestiones delicadas, porque lo que comúnmente se da es que eso se pasa del mundo virtual al mundo físico. Entonces ahí tenemos que encender las alertas y justamente empezar a establecer algo que yo le llamo la red de apoyo. Y la ok, red de apoyo son familiares, amigos, estar al pendiente, estar sabiendo lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo es recurrir a las autoridades, es decir, denunciar. La gente piensa que esto no tiene resultados, cuando en realidad sí. Si yo les platicara que aquí en Morelos ya hemos tenido resultados de personas que estaban sextorsionando, que estaban extorsionando, que estaban secuestrando información a través de las redes y que ahorita ya están en el bote, ¿eh? ¿Por qué? Porque las personas denunciaron, qué pero bueno. hicieron lo que tenía que hacer, que era la parte pertinente. La bronca es que cuando entras en pánico y te dejas ganar por las emociones y entonces te paralizas, ya vas a ser una víctima muy, muy fácil para los ciberdelincuentes, que la gran mayoría de ellos están en prisión. Y Ajá, estoy hablando, por ejemplo, de las llamadas de extorsión. El sí, 95% de las llamadas de extorsión salen desde las cárceles. Entonces, las personas que depositan en el Oxxo, que depositan en otras tiendas de conveniencia esas cantidades porque supuestamente los están vigilando o los están amenazando, pues están siendo engañados, están siendo estafados porque a final de cuentas los están utilizando a través de sus emociones y del miedo o el temor para que nosotros podamos caer. Y esto es muy simple, mi estimado Claudio. Vuelvo a insistir, nosotros somos los que vulneramos la información porque imagínate una mamá que pone los 15 años de mi hija Paula. Ay, gracias ajá, a todos los que asistieron. Y te habla el extorsionador y te dice, tenemos a su hija Paula secuestrada. Y dice, es que sabe el nombre de mi hija. Pues sí, mi amiga, tú lo publicaste en tus redes ayer. sí, Entonces, somos nosotros los responsables de esa información y como tal, pues tenemos que saber cómo manejar. perfecto. Y bueno, ya para terminar, ¿qué le recomendarías a a las personas que nos están viendo? ¿Qué les recomiendas como, no sé, dos, ¿cómo se puede decir? Dos recomendaciones así como muy importantes que puedas sugerirles para evitar ponerse en peligro. Padrísimo. Excelente pregunta. Dos sencillas y básicas. Cambien su contraseña por lo menos una vez al mes ¿Ok? en todo, redes sociales, correos electrónicos, todo lo que puedan, cámbienla por lo menos una vez al mes, que sea de 16 dígitos o 16 letras, números y símbolos, por lo menos, que combinen mayúsculas con minúsculas. Y lo más importante ahorita, autentificación en dos pasos. Genial. Autentifica, el factor de autentificación en dos pasos va a evitar hasta en un 90% que nos clonen las redes, que nos roben las redes, que nos roben nuestras cuentas. Entonces sería, digamos, lo básico elemental. Ya como una tercera complementaria, instalen un antivirus, que Ah, tengan un ok. antivirus que también les proteja en lo que son las conexiones de redes Wi-Fi gratuitas, Mm, porque los antivirus pueden conectarse a través de una VPN. Para quienes no sepan qué es una VPN, pues es una red virtual privada ah, que evita, por así decirlo, que se filtre nuestra información porque andamos brincando de IP en IP y eso no le permite al ciberdelincuente establecer una conexión directa con nuestro dispositivo. Entonces, es muy recomendable también que tengamos en los dispositivos. Hay gente que me dice, tienen el teléfono de la manzanita. ¿A poco yo también lo necesito? También lo necesitan, o sea, aunque crean que el sistema es el más chido, no, también tiene vulnerabilidades y aunque no es propiamente un antivirus como tal, pero funciona para una protección web que también es muy importante. Ajá, genial, pues muchas gracias. Eh, pues platícanos ahora qué tipo de conferencias son las que tú das y en dónde te pueden contratar, porque esto es muy importante que las personas conozcan tu proyecto, que sepan y obtengan un beneficio de todo el conocimiento y la experiencia que ya tienes y y pues realmente para que también más personas sepan cómo protegerse. ¿En dónde te pueden localizar? ¿Tienes redes sociales, algún número Claro que sí. telefónico, etcétera? Con todo gusto, mi estimado Claudio. Claro que sí, muchas gracias obviamente por la apertura y por el espacio. Me pueden localizar muy fácil, estoy en redes sociales como Dante Conferencista o Dante Embajador de la Seguridad Digital. Yo me dedico a dar temas de seguridad y de desarrollo humano. En seguridad es como lo que acabamos de platicar obviamente aquí con nuestro amigo Claudio, que son los temas de ciberseguridad, prevención de delitos cibernéticos, prevención del delito, prevención del secuestro, adicciones y violencia. Vaya, son todos los temas que tienen que ver con seguridad
Y en el tema de desarrollo humano es toda la parte emocional. Apego y dependencia no es amor, proyecto de vida, todo este rollo que también está muy de moda entre las redes sociales, pero que lo abordamos desde un punto de vista no superficial, sino más profundo. Entonces, nos pueden localizar a partir de esas redes sociales o también ponerse en contacto en mi teléfono oficial, que es el 777-523-2466, 777-523-2466. Solo les pediría de la manera más atenta y respetuosa que me manden primero un WhatsApp, porque a veces, justamente ahorita estoy en una charla con nuestro amigo Claudio y no puedo contestar llamadas telefónicas porque es el respeto que yo le tengo que otorgar, obviamente, a este espacio, pero por medio de WhatsApp, con mucho gusto, terminando, me comunico y nos ponemos en contacto. No tengo problemas, puedo viajar a cualquier parte del mundo sin problema alguno. Y pues por supuesto, ahí ya les platicaremos más extensamente tanto los costos como duración y lo que más las personas necesiten acerca de la conferencia. Ok, perfecto, Dante, pues muchísimas gracias. Pues ya Contrario, aquí les dejaremos tus datos de contacto en la descripción de este gracias. video y también en la pantalla vamos a poner tus redes sociales para que pues las personas puedan contactarte, ¿no? Perfecto, claro que sí, mi Ah, estimado ok. Claudio, muchísimas gracias y por supuesto, muchas felicidades por este espacio, muchas felicidades por esta iniciativa y sabes que en lo que nosotros podamos coadyuvar y colaborar, estamos a la orden. Sí, Dante, pues te agradezco mucho realmente por tomarte el tiempo. Yo sé que es muy valioso y sé que te genera un costo. Ahora sí que de corazón, de verdad te agradezco mucho por tomarte el tiempo de compartir todo tu conocimiento y de poder hacer que el mundo sea mejor, porque realmente creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos, compartir ese conocimiento que tenemos, la experiencia que sabemos que pueden ayudar. Realmente se valora mucho y sabemos que va a ser un cambio en este mundo que realmente necesitamos mejorar como personas, ¿no? Efectivamente, mi estimado Claudio, justamente es eso. Hay un dicho muy famoso que es que los buenos somos más. El problema es que no nos organizamos y creo que este tipo de iniciativas como la que estás llevando a cabo es una de las importantes para empezar justamente a hacer esta sinergia, a tener esta conjunción de personas que estamos en la misma sintonía desde nuestras trincheras, pero que a final de cuentas buscamos el bien común. Sí, exactamente.